Buen día, profe. No sé qué pasa. Capaz que le va y le preguntaba al lugar y te dice, no, nada No que tengo ver. video. Bueno, Dale, nada que ver. hablo desde el más allá hoy. ¿Cómo están? Ahí voy a admitir todo. Ah, No sé qué pasó. Qué bronca. Bueno, bueno, como les decía hoy en el mensaje, eh, hoy es la última clase porque ya el lunes que viene es feriado, por lo que vamos a hablar un poco de inteligencia artificial aplicada a la gestión penitenciaria y vamos a hablar de algunos ejemplos y luego, para cerrar la clase, les voy a dar la consigna del trabajo final y vamos a poner la fecha de entrega. ¿Sí? Bueno. No, no, qué bronca lo del video. No sé qué le pasó algo a la computadora, me mato. Bueno, ahí termino de admitir a los últimos, así ya empiezo a compartir. Este Power y un texto acerca de justicia algorítmica ya están cargados en cátedras virtuales, ¿sí? En el curso, para que lo tengan en consideración para la confección del trabajo final. Bueno, vamos a compartir. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Vamos a hablar entonces, la clase pasada estuvimos hablando de inteligencia artificial, estuvimos explicando un poco los conceptos básicos, las nociones generales, y ahora vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a la gestión penitenciaria, que es un poco lo que nos compete, ¿no? Bueno, voy a cerrar un chiquitín esto. Ahí está. Obviamente que tenemos que tener en consideración, y por eso es que estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a la gestión penitenciaria, que todo lo que se encuentra eh, relacionado con los sistemas penitenciarios, claramente tienen una mayor complejidad porque estamos hablando de instalaciones superpobladas, en mal estado, donde hay escasez de personal. Eh, Creo que esto bueno, obviamente que ustedes lo tienen súper claro, es algo que siempre hablamos en las distintas materias. Cuando hablamos de distintos proyectos y de herramientas nuevas, lo que primero se nos viene a la cabeza es claramente la escasez de recursos económicos y de todo tipo de recursos, ¿sí? De personal, de herramientas, eh, etcétera, etcétera. Así que esto obviamente que cada vez hace más necesario que hablemos de distintos paradigmas a la hora de poder reorganizar la gestión penitenciaria con los recursos que tenemos, que un poco de eso va también el trabajo final integrador de esta carrera. Y bueno, la tecnología y las distintas herramientas de inteligencia artificial en el mundo vienen un poco a querer auxiliar esta situación. ¿Sí? Obviamente que no tenemos que dejar de lado todo lo que se encuentra vinculado a los estándares de derechos humanos que se han ido eh, adquirido a lo largo de, sobre todo, los últimos años, las últimas décadas, ¿sí? Y claramente las reformas políticas logradas. Ay, no paro de admitir gente, chicos, entran y salen muchas veces y a mí se me va la pantalla. Bueno, les decía, no tenemos que dejar de lado tampoco las reformas políticas que se fueron logrando, ¿sí? En las distintas instituciones penitenciarias y que, junto con los estándares de derechos humanos y toda la normativa internacional que se ha regulado en ese aspecto, hace que
no solo sea necesaria una custodia segura, sino también una rehabilitación que devuelva a las personas mejor preparadas a sus comunidades para una vida productiva y alejada del delito. Estos serían como los ejes principales que se están teniendo en cuenta a la hora de implementar herramientas de inteligencia artificial en el mundo, puntualmente en Estados Unidos, donde hay cada vez más herramientas vinculadas a la gestión penitenciaria, y en Europa, ¿sí? No crean que Argentina tiene muchas. Vamos a hablar de algunas herramientas en el mundo, ¿sí? Habíamos estado hablando la clase pasada, cuando veíamos los conceptos más generales de inteligencia artificial, el tema de los chatbots, ¿sí? Que cada vez son más utilizados para interfaces conversacionales, ¿sí? Son sistemas de inteligencia artificial que son diseñadas para el diálogo interactivo, que hoy ustedes lo pueden ver en casi todas las plataformas, el uso de chatbots. Por ejemplo, cuando van a entrar al home banking, cuando tienen que hacer algún trámite, cuando quieren comprar algo por alguna página en internet, digo, ya cada vez es más frecuente el uso de chatbots en reemplazo de personas humanas para resolver cuestiones simples, ¿sí? En el ámbito penitenciario, estos chatbots, que obviamente son basados en inteligencia artificial, son utilizados, por ejemplo, para apoyar la salud mental. ¿Por qué? Porque pueden ofrecer diálogos de terapia cognitivo-conductuales que son accesibles para los internos durante las 24 horas del día a través del uso de tablets seguras. Esto, por ejemplo, pasa en Massachusetts, donde el Prison Project de la Northwest University utiliza estos chatbots de IA generativa para ayudar a las personas encarceladas a elaborar, por ejemplo, currículums, practicar entrevistas de trabajo, desarrollar planes de negocios, y lo que busca justamente es proporcionar competencias para la reinserción, ¿sí? Eh, Posterior a la salida de la persona del contexto de encierro. Por ejemplo, ahí tenemos dos ejemplos de uso de chatbots, a los fines de apoyar la salud mental y por otro lado, para preparar a las personas que van a salir en libertad en el corto plazo. Los agentes de IA, que de esto estuvimos hablando la semana pasada, representan ya el paradigma muchísimo más avanzado. ¿Por qué? Porque se acuerdan que dijimos que eran sistemas autónomos, que eran capaces de razonar, de planificar y de ejecutar múltiples tareas, interactuando con herramientas externas y con bases de datos. En el ámbito penitenciario, estos agentes, por ejemplo, pueden vincular la inteligencia de la seguridad a través de análisis de video, monitoreo de comunicaciones y datos de sensores, directamente con la gestión de casos dentro de un sistema de gestión de personas privadas de la libertad, que se lo denomina OMS. Lo digo porque después vamos a volver a repetirlo. Por ejemplo, permitiendo que se puedan realizar cadenas de decisión en tiempo real basados en evidencia, ¿sí? Estos agentes entonces hacen una interrelación de material que surge de videos, monitoreo de comunicaciones y datos de sensores, y pueden resolver un caso en pocos minutos. Ahora vamos a ver algún ejemplo de estos agentes de IA. Vamos a ver entonces algunos casos de IA que están transformando la práctica penitenciaria en el mundo. Tenemos, por ejemplo, herramientas vinculadas a la vigilancia, seguridad y a la conciencia situacional, que tiene que ver con análisis de videos basados en IA, en una o más áreas, ¿sí? Son sistemas que combinan radar, imágenes térmicas y visión artificial para detectar, por ejemplo, intentos de suicidio, peleas y movimientos de contrabando. A través de esta herramienta de inteligencia artificial que combina radar, imágenes térmicas y visión artificial, en tiempo real se puede identificar estas situaciones alertando al personal para que inmediatamente pueda resolver estas situaciones, como por ejemplo intentos de suicidio, peleas o movimientos
de contrabando. El reconocimiento de estos objetos ayuda al personal penitenciario a identificar justamente el contrabando dentro de las instalaciones y se crean distintas alertas. Bueno, sigo admitiendo. Se crean distintas alertas que crean esta cadena que es auditable, porque vamos a ver cuál fue cada paso, el primero, digamos, en orden de aparición, y esto se vincula a los expedientes individuales de los internos, que obviamente forman parte de su historial disciplinario. Todo esto de forma automática. Esto ya es súper elevado, ¿sí? Después podemos utilizar herramientas, por ejemplo, para monitoreo de comunicaciones y traducción. Piensen que la mayor parte de toda esta información surge de investigaciones en el servicio penitenciario estadounidense, donde, como ustedes sabrán, solo de ver películas, la mayoría de las personas que se encuentran privadas de su libertad no son estadounidenses, sino que son personas extranjeras. Entonces, a través de el uso de inteligencia artificial, se pueden transcribir llamadas telefónicas, correos electrónicos salientes en las prisiones estadounidenses, lo que le permite al personal comunicarse con los internos que no hablan inglés y con sus familias. Esto, por un lado, tiene que ver con un vínculo que es muy necesario y por otro lado también para prevenir situaciones como pueden ser secuestros virtuales, eh, cuando justamente las personas privadas de su libertad no hablan en inglés. Después, obviamente, y este es el más accesible, creo, para nosotros, tiene que ver con la gestión administrativa y legal dentro del servicio penitenciario, por ejemplo, a través de la automatización de expedientes, redacción de informes y generación de escritos dentro del servicio, que obviamente le permite al personal dedicar más tiempo a tareas más especializadas y estas tareas automatizadas dejárselo a la herramienta de IA. También tenemos herramientas que tienen que ver con la evaluación de riesgos y gestión dinámica de casos. Y acá estas herramientas de evaluación de riesgos que son impulsadas por IA pueden emplear aprendizaje automático, como veíamos la clase pasada, para predecir la reincidencia y ajustar la intensidad de la supervisión en función de factores dinámicos como el empleo, la participación en programas de tratamiento o las infracciones que realizan las personas privadas de su libertad en contexto de encierro, apoyando justamente la toma de decisiones en tiempo real basada en esta evidencia, ¿sí? Acá, cuando hablamos de estas herramientas, son un poco quizás las que generan más incógnitas y plantean más preocupaciones, porque cuando hablamos de tomar determinados factores dinámicos, como puede ser esto, concurrir a talleres, generar o no infracciones a lo largo de la vida en contexto de encierro de la persona, etcétera. Cuando tomamos esos datos para determinar si una persona tiene mayor o menor posibilidad de reincidir en el delito, muy probablemente la herramienta de IA pueda caer en lo que se denomina un sesgo, ¿sí? Que también tiene que ver con la calidad de los datos que empleamos. Yo esto lo digo desde la primera clase. La calidad de datos dentro de la provincia de Buenos Aires y de Argentina no es la mejor. Entonces, podemos caer en que la máquina tome decisiones sesgadas. Yo la clase pasada les hablé de Compass y le dije que lo busquen. ¿Alguien pudo buscar qué es Compass? ¿Nadie? O sea que cuando les pida ejemplos que tenían que buscar para hoy, tampoco buscaron, ¿no? Profe, yo Buenísimo. sí. A ver, Belén, ¿ejemplos o Compass? No, o sea, busqué ejemplos sobre inteligencia artificial. Bueno, lo dejamos para el cierre. Bueno. Ahora
Dale, gracias, Belén. Ahora, lo que les preguntaba era acerca de la implementación de Compass como una herramienta en Estados Unidos. Lo que sucedió en Estados Unidos, se usa mucho Compass, que es esta herramienta que se utiliza en el seno de la gestión penitenciaria, donde, según la base de datos del alojamiento penitenciario, se evalúa si la persona fue o no fue a talleres, cuál es la edad, cuál es el tipo de delito que cometió, si cometió infracciones, es decir, se analiza el historial dentro de la cárcel de la persona, si tiene o no tiene familia, si reincidió en otras oportunidades o no. Todo esto se evalúa, lo evalúa la herramienta y determina si tiene mayor o menor posibilidad de reincidir. ¿Y por qué yo les digo esto de los sesgos? Porque cuando se empezó a implementar la herramienta, claramente se determinó, o a la conclusión que llegaba siempre la herramienta, era que las personas que tenían mayor posibilidad de reincidir eran personas negras, por ejemplo. Entonces, este sesgo discriminatorio que las personas humanas, sobre todo en Estados Unidos, tienen, lo traducían a la gente de inteligencia artificial. Claramente porque las personas que entrenan a la IA son personas humanas, que tienen este sesgo y lo traducen en el entrenamiento de la herramienta. Por eso, si bien estos agentes que evalúan riesgos y gestión dinámica de casos son muy avanzados y obviamente una buena herramienta, hay que estar muy pendientes de si producen o reproducen sesgos algorítmicos, ¿sí? Esto lo que hace es que sea muy necesario una gobernanza transparente, auditorías periódicas y siempre, por supuesto, que prime el juicio humano en las decisiones que afectan a la libertad y a la seguridad. Que esto también es algo de lo que veníamos hablando eh, la clase pasada. Después, respecto a la rehabilitación, la educación y la Perdón, Vicky, te hago reinserción, una pregunta. sí, decime, Tere. De esto puede ser que, o sea, digo, porque las personas que están detrás de esto tiene que ver un poco con la subjetividad. Digo, ¿esto es a propósito o...? No entiendo la pregunta, ¿cómo a propósito? Claro, digo, puede ser que sea a propósito, por ejemplo, esas personas que van a reincidir sea negra, puede haber algo de eso, o obviamente que debería ser totalmente, no tendría que estar teñido por nada, ¿no? Porque, pero digo, esto, no sé, ¿le conviene, digo, a Estados Unidos, le conviene, nada, tener No, marcada a estas no, 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 personas? no es a Está propósito. bien. No, no, no. No, no se encuentra dirigido a propósito para que más personas negras. Porque, a ver, ¿para qué se utiliza esta herramienta? Te dice puntualmente Compass, por eso me hubiera gustado que lo analicen para esta clase, como les pedí la clase pasada. Compass es una herramienta que se empezó a considerar para que la Corte estadounidense suba o baje las penas, por lo que es muy importante evitar el sesgo algorítmico, que era algo que estaba sucediendo. Ahora, ¿fue a propósito? ¿Fue dirigido para que más personas negras tengan prisiones más altas? No, no fue a propósito, sino que fue justamente un sesgo que se encuentra latente en las personas humanas que entrenan a la IA y por ende se repite. Vamos a salir de este ejemplo para ir a un ejemplo cotidiano, que yo esto lo hablé la clase pasada cuando mencioné la preocupación por los sesgos algorítmicos. Cuando nosotros, por ejemplo, usamos un chatbot, un bot de un banco, los chatbots de los bancos tienen nombres de hombres. Roberto, por ejemplo. Cuando nosotros utilizamos un bot de un showroom de ropa, se llama Pili el bot. No se llama Roberto. ¿Esto es a propósito? No, de hecho cada vez sucede menos porque cada vez se pone más eh, en, se pone más en tela de juicio este sesgo algorítmico. No es algo a propósito, es algo que sucede porque la mayor parte de las personas que hoy en día en el mundo trabajan entrenando herramientas de inteligencia artificial son hombres mayores de 45 años blancos.
Entonces no es que estas personas lo hacen a propósito, sino que llevan sus propios sesgos a la máquina. Lombrosio, que es uno de los autores vinculados al derecho penal y a la gestión penitenciaria más importantes de la historia del análisis del derecho penal, decía que las personas con una determinada fisonomía tenían más posibilidad de cometer delitos que otras. Esa fisonomía era de un hombre eh, blanco, ¿cómo se dice ahora? Que me causa gracia ese término. Ay, no me sale. Cuando se dice que una persona cumple con los... Ay, hoy estoy muy corta de palabras. Cuando se dice que una persona es linda. ¿Cómo? Con los estereotipos. Es claro, que cumple con los estereotipos de Hegemónica, belleza. profe. Hegemónica, Melody. Gracias. Entonces, el hombre que planteaba Lombrosio que podía llegar a cometer delitos, no era una persona hegemónica. Era una persona que tenía una determinada fisonomía. Eso claramente es un sesgo. No podemos decir que porque una persona no es linda va a cometer un delito. Es una locura tremenda. Pero eso se decía en un momento. Entonces, eso traducido a el entrenamiento de la máquina da como consecuencia un sesgo algorítmico, un sesgo discriminatorio. Esto es lo que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de entrenar herramientas de IA. Y sobre todo cuando esa herramienta va a decidir sobre la libertad o no de una persona, muchísimo más. Porque que tengamos un bot que nos vende ropa, que se llama Pili, no le hace daño a nadie. En definitiva, es un poco discriminatorio y sí, está sesgado y sí, pero no le genera daño a nadie. Ahora, cuando el sesgo algorítmico es tan grave que produce que una persona pueda estar o no más años en prisión solamente porque una máquina así lo dice, sin tener ningún criterio objetivo, eso es muy, muy, muy peligroso. ¿Sí? Bueno, les decía, respecto a la rehabilitación, la educación y la reinserción, también hay herramientas como por ejemplo los bots que ofrecen apoyo psicoeducativo a las 24 horas del día, ¿sí? Que se adaptan a necesidades individuales y claramente reducen estos cuellos de botella creados por la escasez de personal especializado. Por ejemplo, el otro día hablaba con un compañero de ustedes que ya se encuentra trabajando en el TFI, que él planteaba una necesidad de formación educativa en las alcaldías, que claramente por una cuestión de que están menos tiempo, de que hay escasez de recursos, etcétera, etcétera, no se hace. Y yo le decía, ¿por qué no creas una herramienta de inteligencia artificial que se adapte a las necesidades individuales de cada persona? Es decir, quizás no es un taller de 2 años, sino que es de 2 meses, porque esa persona va a estar menos tiempo, porque es una situación de paso la que atraviesa. Que pueda estar disponible las 24 horas del día, ya que en las alcaldías no tienen otros talleres donde tengan que repartir su tiempo. Básicamente podría ser una buena idea y existe, ¿sí? Bien. Obviamente que tenemos que tener en cuenta a la hora siempre de crear una herramienta, algo que veníamos hablando en la clase pasada, el panorama regulatorio. Acá no hay nada, básicamente. Entonces tenemos que irnos a el entorno regulatorio de inteligencia artificial en la justicia penal, que se está configurando en torno a, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que es el reglamento más eh, actual, el único que rige en la materia, y y del que todos nos copiamos, digamos. El marco regulatorio de la Unión Europea es el marco que todos estamos teniendo en cuenta los que nos encontramos trabajando en proyectos de ley, ¿sí? Porque es el primero, el más amplio, el que más abarca, eh, que clasifica los sistemas de IA utilizados en la justicia penal, por ejemplo, como de alto riesgo, ¿sí? Justamente porque estamos hablando de la restricción de libertad ambulatoria de las personas, esto que veníamos comentando, y claramente lo somete a estrictos requisitos de gestión de riesgo, gobernanza de datos,
transparencia y supervisión humana. Todos estos requisitos que los analizamos cuando hablamos de gobierno abierto, ¿sí? Claramente la ley prohíbe que estos sistemas de IA evalúen el riesgo de una persona, ¿sí?, que cometa un delito basándose únicamente en la elaboración de perfiles o en rasgos de la personalidad, que es lo que hace Compass, esto que les venía diciendo, pero permite aquellos que apoyan la evaluación humana fundamentada en hechos objetivos y verificables vinculados a la actividad delictiva. No perfiles, sino una evaluación que claramente tiene que ser humana, vinculada a hechos objetivos y verificables. Esto tiene que ver con la trazabilidad de la que veníamos hablando hace un ratito. Por otro lado, tenemos la recomendación del Consejo de Europa sobre IA en prisiones y supervisión comunitaria, que proporciona una orientación más específica del sector hasta el momento y establece principios como la legalidad, la buena gobernanza, la transparencia, la trazabilidad y el derecho al personal penitenciario y de supervisión comunitaria, asistirlo, ¿sí? Por lo que las tecnologías tienen que contribuir a la rehabilitación de las personas privadas de su libertad, pero como una herramienta de asistencia, ¿sí? Todo esto se los comento para que lo tengan en cuenta ahora cuando hablemos de el trabajo final. ¿Cuáles son los desafíos y las consideraciones éticas? En el ámbito jurídico, organismos como el Consejo de la Abogacía Española advierten que la IA tiene que ser una herramienta de soporte y no un sustituto de la decisión humana. Téngalo en cuenta a la hora de hacer el trabajo final. Tiene que ser una herramienta de soporte y no un sustituto de la decisión humana. Entonces, su uso en el derecho penal y penitenciario, existe una gobernanza estricta para garantizar la transparencia, respetar los derechos humanos y evitar que los algoritmos reproduzcan prejuicios sociales, el sesgo algorítmico del que veníamos hablando. Esto téngalo muy en cuenta. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Sí, sí. profe. Sí, sí. Ok, bueno. Ahora, cuéntenme un poco, Belén, y no sé si alguien más, los ejemplos que ustedes estuvieron encontrando. ¿Guiso? ¿Hiciste guiso? ¿Hiciste guiso? Sí, yo encontré dos científicas argentinas que crearon una aplicación bajo lo que es la inteligencia artificial, como un algoritmo que, o sea, analiza las biopsias tumorales en menos tiempo. O sea, si antes tardaban, por ejemplo, no sé, 15 a 20 días, eso se puede ver en el día, o como mucho al otro día. ¿Y eso Encontré en qué eso. se vincula con la gestión penitenciaria? Ah, no, o sea, por ahí a modo Ah, el informativo. ejemplo era aplicado a la gestión penitenciaria. Claro. Mm, Bueno, está bien. Igual es un buen ejemplo. Que lo podríamos aplicar a la gestión penitenciaria si, por ejemplo, no es propio de la gestión penitenciaria, pero se podría utilizar esa herramienta dentro del servicio para no estar dependiendo, por ejemplo, de controles médicos tan recurrentes. Se me ocurre. Sí, por ahí también, bueno, ahora se me ocurre, por ejemplo, el tema de sanidad con los internos que padecen HIV, por ejemplo, que no se sabe hasta que no caen en un hospital internado con, no sé, con TBC y Ujú. tienen una enfermedad de base. Bueno, podría ser. Ese no se inventó todavía, pero se podría inventar. Tere, ¿vos querías decir algo? Sí, yo la verdad no sé si entendía bien lo que tenía que buscar, pero bueno, busqué ¿Por qué yo no me preguntaron algo si no que... entendían? No es eso, digo, cuando voy a buscar, digo, ¿estaré buscando bien o...? Porque como no tengo ni idea de todo lo que es este tema, entonces digo, me puse a buscar, bueno, algo relacionado al sistema penitenciario que podía encontrar, y Ajá, encontré, por ejemplo, que hay una aplicación que dice que automatiza tareas y análisis de predicción y gestión integral, y que ajá, se hace en estructura en módulos operativos claves, y bueno, que se hacen distintos módulos, por ejemplo, módulos esenciales del sistema penitenciario, me lo anoté porque si no, no me acordaba, la sí, arquitectura obvio. tecnológica, eh,
recomendada para eso y consideraciones éticas. Y a todo esto yo lo que hice fue pasarme en uno para ver qué era, por ejemplo, la arquitectura de tecnología recomendada, y bueno, y ahí más o menos te explica que hay que cumplir un normamiento, cómo se hace. ¿Cómo ayudaría esto? Es como que tiene que quedar todo registrado. Por ejemplo, primero tiene que tener un marco legal, una constitución, dice, o sea, cargan con todas esas Pero ¿cuál sería la herramienta y para qué serviría en la gestión penitenciaria? acá yo serviría como para, déjame ver, porque Mm. Ay, Teresa, te cortó. esto emitiría, dice, recomendaciones, alarmas hiperrápidas, porque esto pueda alertar, permitiría lo que decías vos, decisiones basadas en las decisiones las tiene que tomar, por ejemplo, la dirección, ¿no? O los jueces, depende Está bien. donde sea. Sí, en Y realidad bueno, y primero la después dirección, porque si dice, estamos hablando de gestión penitenciaria, la claro, herramienta serviría para alertar al personal penitenciario y que después el directivo tome la decisión basándose en lo que vio. y después, bueno, explicaba de que para el servicio penitenciario todo esto, la arquitectura técnica debe ser segura, auditable y basada en un código abierto, y esto Correcto. acá, por ejemplo, hay un ejemplo de todo eso, de cómo se hace, se presenta un diseño de arquitectura para que quede todo, dice, con claves que sean solos, puedan acceder la gente que está asociada a esto, y bueno, la verdad, muchos nombres y palabras que no entiendo yo, la capa de datos, la base de relacionar, y todo eso te explica para que hay un almacenamiento que debe ser obligatorio, que debe ser seguro, privada, estatal, Ok. para que no se traspapele nada. Obviamente, como en todo, atrás, por todo lo que terminé de leer, también hay que constatar muchas cuestiones, ¿no? Porque se carga todo lo de interno, y esto depende a lo que vos quieras. Lo podés aplicar en estos 3 módulos, por ejemplo, que uno es consideraciones éticas, que tiene que ver todo lo legal, la otra la arquitectura tecnológica recomendada, que tiene que ver más que nada con lo que es la cárcel, la conducta y comportamiento del interno, y todo eso, esa base de datos que te va a ir más o menos similar a lo que hablabas vos recién, Claro. dando una pauta o señales de alarma sobre algún interno o alguna población específica. Muy bien. Bueno, y es bastante Bien. largo, pero después me daba la Sí. especificación técnica del hardware. Está bien, está cómo bien, se está hace. bien. Yo lo que quería más que nada es que busquen herramientas que ya existen para poder ver estos ejemplos. No cómo se hace y todo, sino para qué, cuál es la herramienta, para qué sí. Profe, ¿Paola? Sí, Hola. ¿puede ser control de monitoreo electrónico? sí. ¿Qué encontraste del control de monitoreo electrónico? Que pueden localizar a los internos dónde están alojados y si es que cumplen con la medida que se le impuso. Bien, perfecto. Muy bien. Sí, eso es una herramienta de guía. Perfecto, Paola. ¿Quién más quería Después, hablar ahí? yo no sé Sí, bien si es una Jorge. herramienta, pero seguro que sí. Nosotros en San Martín tenemos un programita en la compu que previamente tiene cargado la población carcelaria y Sí, leyes del servicio penitenciario. Entonces, en ese programita vos ponés, no sé, expediente disciplinario, le sí. descargás un breve relato del hecho, los artículos de la ley y te hace el expediente solo el programa. Muy bien. Eso es una herramienta de inteligencia artificial que automatiza una tarea administrativa. Claro, Excelente, Jorge. solo hay que cargar, bueno, los datos los tenemos siempre, porque la población se actualiza Claro, día a día, la ley siempre es la claro. misma, Exactamente. menos que haya alguna regulación o algo por el estilo, pero después todo de tomarse el tiempo de cargar la ficha del interno y todo, nada. Solo por ahí pones Perfecto. un solo apellido, encontrás el interno y te pone los datos judiciales, todo. Claro. Perfecto. Eso es una herramienta de inteligencia artificial
de gestión, automatiza la tarea administrativa. Como dice Jorge, Jorge sube algunos datos que sí o sí tiene que cargar, pero después la máquina sola va a automatizar el resto del expediente. Entonces, en vez de tener que cargar un montón de cosas y hacer un montón de cosas, vos solamente cargas 2, 3 pautas que son siempre las mismas. Perfecto. Eso es una herramienta de inteligencia artificial. Gracias por compartirla, Jorge. ¿Alguien más? No, por nada, por nada. Igual hoy ChatGPT, a nosotros los penitenciarios, por lo menos a mí, Sí, me facilita sí. un montón la vida. Yo qué sé, el otro día tenía que hacer un protocolo de seguridad ante un evento de que se cortó la luz y no andaba el grupo electrógeno y más o menos le di un poco de lo que yo sabía, el personal con el que contaba y me armó algo y después le terminé dando la idea yo, pero me ayudó un montón. Yo qué sé. Bueno, eso está bien. El ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial generativa que sirve para un montón de cosas, pero no es aplicada a la gestión penitenciaria, sino que es algo general que podemos utilizar todos y que nos ayuda de alguna manera a todos, ¿sí? Pero está bien, está bien. Bueno, van a entrar en cátedras virtuales y van a ver que ya está cargado el trabajo final. Está cargado este Power, está cargado un texto sobre justicia algorítmica para que lean y está cargado el trabajo final. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Básicamente yo lo que quiero es que teniendo en cuenta los distintos textos que estuvimos analizando a lo largo del curso, desarrollen una propuesta útil de gestión penitenciaria donde apliquen inteligencia artificial o alguna herramienta informática. Pero en líneas generales, inteligencia artificial, ¿sí? Pueden buscar ejemplos en otros países, puede ser una creación de ustedes, que digan, mira, me gustaría que se diseñe una inteligencia artificial que permita acelerar este proceso. O pueden, ya les digo, buscar ejemplos en otros países, en otras provincias, eh, o desarrollar alguna, por ejemplo, la de Jorge, explicar, ¿sí? De qué va esa herramienta, teniendo en cuenta, repito, los distintos textos que estuvimos analizando a lo largo del curso. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Van Sí, a tener consulta. tiempo? Sí, decime, Walter. De cuánto desarrollado, La cuántas hojas. extensión, no, no les voy a poner ni un máximo ni un mínimo. Obviamente no va a ser una sola carilla, pero digamos, hasta 5 carillas, está bien. No me copien y peguen y zaracen, porque eso no es una creación propia. Por eso les digo, máximo 5 carillas, ¿sí? Y van a tener tiempo hasta el 30 de mayo, ¿sí? Tienen bastante tiempo, pues yo después tengo que cerrar las notas. Así que hasta el 30 de mayo van a tener tiempo de enviarme a mi correo electrónico el trabajo final. Yo ahora igualmente les voy a mandar un aviso a través del campus, donde les voy a dejar los datos. Igual lo voy a hacer también en el grupo. En el grupo se los mando ya, así no me olvido. A ver, ¿dónde está el grupo? Acá. Entonces, trabajo final y trabajo final, máximo